permeabilidad de las células inflamatorias en el esófago y en conjunto promueven la producción de eotaxina 3 que evita la apoptosis de las células y terminan por provocar una infiltración que causa la inflamación de la mucosa y una fibrosis del epitelio esofágico que posteriormente puede llegar a una estenosis del mismo. La historia natural de la enfermedad, pues como su nombre lo dice, los eosinófilos contribuyen activamente al remodelado del esófago mediante una degranulación, la liberación de proteínas y factores de crecimiento que resulta en la fibrosis subepitelial. La enfermedad provoca gradualmente de una fase inflamatoria a una fibroestenótica con dismotilidad secundaria a la remodelación del esófago. Importante saber que hoy en día ningún tratamiento ha logrado detener esta progresión natural pues hasta ahora. Un poco acerca de los síntomas de la enfermedad. Estos suelen variar dependiendo de la edad, sin embargo, pues suelen causar síntomas de disfunción esofágica. En adultos, por ejemplo, se incluye la disfagia, la impactación de alimentos, que el paciente evite alimentos, regurgitación, dolor y dolor retroesternal. Y pues como mencionaba, suele estar asociado a condiciones de atopia como asma, rinitis alérgica o alergia a polen o alimentos. Para el diagnóstico diferencial, pues la esofagitis eosinofílica pues va a compartir síntomas pues muy parecidos al reflujo gastroesofágico. Para poder orientarnos un poco al diagnóstico, pues sa- debemos de saber que hasta un 75% de los pacientes con esofagitis eosinofílica van a tener el antecedente personal o héroe familiar de enfermedades atópicas. Para realizar el diagnóstico, pues nos vamos a basar en la búsqueda de los síntomas previamente mencionados y es muy importante un diagnóstico precoz, ya que sin el tratamiento, pues se va a progresar rápidamente a una fibroestenosis. También, pues es importante saber que cada año sin el diagnóstico, el riesgo de estenosis aumenta hasta un 9%. Periodos prolongados de la inflamación se van a asociar a una prevalencia de fibrosis esofágica, disfagia e impactación alimentaria. Parte del diagnóstico también es pues, realizar una endoscopía donde vamos a observar pues, distintos hallazgos como surcos lineales que se observan en la imagen B, anillos concéntricos que se observan en la imagen C, exudados blanquecinos como en la imagen D, un esófago de menor calibre o pues ya como tal lesiones de la mucosa. Y pues el pilar del diagnóstico y que son necesarias para confirmar el diagnóstico de EOE o pues la esofagitis son las biopsias pues esofágicas. Se deben de obtener biopsias del tercio proximal, medio y distal y se recomienda al menos 4 a 6 biopsias para mejorar la sensibilidad diagnóstica. El diagnóstico definitivo se establece mediante la presencia de 15 o más eosinófilos por campo en pues, las biopsias de los pacientes, más que se acompañe esto con los síntomas pues, de disfunción esofágica. También se sabe que el ERGE puede causar cierta infiltración de eosinófilos al esófago, pero suele ser menor a 15 eosinófilos por campo. En cuanto al tratamiento, las metas se dividen de corto a largo plazo, donde a corto plazo se buscan disminuir los síntomas y una mejoría histológica, y a largo plazo, pues la meta es evitar la progresión de la enfermedad, complicaciones como pues la estenosis y la recurrencia de la misma. Estas son algunas de las medidas terapéuticas con las que contamos actualmente, en la que se incluye una dieta de eliminación que por lo general pues eliminan potenciales alimentos que causen esta reacción, como suelen ser la leche, el trigo, huevos, soya, nueces y el pescado. Las ventajas es una remisión clínica y histológica en alguna de las ocasiones, no hay efectos adversos y pues así logramos identificar alimentos detonantes. Sin embargo, esta se suele hacer
mediante una eliminación secuencial, donde poco a poco se van eliminando alimentos, pero cada vez que vas eliminando alimentos se evalúa la respuesta mediante una endoscopía. Entonces, una limitación es que ocupa muchas endoscopías para esto y requiere una alta adherencia y pues apego al tratamiento. También se utilizan los inhibidores de la bomba de protones, que pues como decía, el cuadro característico es un paciente joven, con atopia y pues que no responde a tratamiento por lo general, con IVPs. Este tiene un efecto antiinflamatorio no dependiente de ácido, mejora la barrera epitelial y pues son fáciles de usar y disponibles. Sin embargo, hay unas variantes de la enfermedad que se les conoce como no sensible a IVPs, pues que no van a responder a IVPs. Entonces no todos van a responder y pueden necesitar una dosificación alta y pues a largo plazo. También los glucocorticoides tópicos que tienen una alta eficacia clínica e histológica, un buen perfil de seguridad pero las limitaciones son que pues requiere una administración adecuada y no es curativo y al suspender el tratamiento suele haber recaídas y las presentaciones no están disponibles en México. Por lo general se preparan con miel pues para que como que se adhiera al esófago y pues haga su efecto local. También tenemos a los glucocorticoides sistémicos como la prednisona, que bueno, pues tiene una respuesta rápida y eficaz y sí suelen presentar mejoría sintomática, sin embargo, pues no son recomendados a largo plazo y también pues tienen efectos secundarios sistémicos. Y pues los biológicos ya más pues modernos como los anti-IL-5, el mepolizumab, resiluzumab, los anti-IL-13 como el dupilumab, que ya está aprobado, y citotóxicos eosinofílicos como el belralizumab y el anti-Sigelec 8, que bueno, estos pues son de alto costo y pues muchos aún siguen en estudio. Y por último, la dilatación esofágica, que pues esto ya se utiliza en pacientes con estenosis, que va pues ayudarnos con un alivio sintomático. Sin embargo, este no va a mejorar o digo, modificar la inflamación. Y pues hay cierto riesgo de perforación, aunque es bajo, pues sí existe el riesgo. Pues nada más de que esta tabla, pues si la gustan revisar, donde pues podemos ver las dosis de los medicamentos, algunos de los efectos adversos y otras consideraciones. En cuanto al benralizumab en México, que es pues lo que vamos a discutir en esta revisión, pues este es un anticuerpo monoclonal contra el receptor alfa y L tiene ciertas indicaciones como de mantenimiento en adultos con asma eosinofílica cuando estos no tienen respuesta al tratamiento pues, de base. Y también se utiliza como tratamiento adicional en adultos con granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Se vio que este medicamento produce una depresión casi total de eosinófilos en sangre, médula ósea, tejidos pulmonares, gástricos y esofágicos, pues lo que lo convierte en una terapia atractiva para tratar la esofagitis eosinofílica. Les dejé aquí esta imagen, pues donde se observan algunos de los diferentes mecanismos de acción, donde podemos ver que benralizumab, pues tiene el efecto de la depresión eosinofílica mediante la inhibición del receptor del IL-5. Ya en cuanto al artículo, el artículo, pues sabemos, bueno, la eficacia y seguridad del benralizumab en pacientes con EoE pues no están claras realmente, por lo que en el presente ensayo, fase 3 titulado Mesina, evaluó la eficacia y seguridad de benralizumab en pacientes con esofagitis eosinofílica. Consideraciones éticas, pues este estudio se llevó a cabo desde el 22 de septiembre del 2020 y hasta el 25 de octubre del 2022. Se realizó en 78 centros de 12 países diferentes. Los comités de ética y juntas de revisión institucionales aprobaron el protocolo y se siguieron los principios de la Aclaración de Helsinki y las buenas prácticas clínicas del Consejo Internacional de Armonización. Todos los pacientes dieron su consentimiento informado por escrito. La pregunta de investigación es que si es efectivo y seguro el tratamiento con benralizumab para reducir la inflamación de eosinófilos, mejorar los síntomas y la actividad clínica de la esofagitis eosinofílica.
La pregunta pico, pues la población fueron pacientes de 12 a 65 años con esofagitis eosinofílica activa y sintomática. La intervención fue con benralizumab subcutáneo administrado cada 4 semanas durante 24 semanas y la comparación fue contra un placebo administrado de la misma manera. En cuanto a los objetivos, pues lo principal fue evaluar el efecto del benralizumab evaluando la respuesta histológica mediante biopsias y endoscopías y una respuesta clínica mediante una escala que ahorita eh, mencionaré. La justificación del estudio es que, aunque en general hay ciertas medidas terapéuticas para la esofagitis eosinofílica, sigue existiendo una necesidad considerable de opciones efectivas para el tratamiento. En cuanto a la metodología de la investigación, bueno, la población incluyó a pacientes de entre 12 a 65 años diagnosticadas con esofagitis eosinofílica, con endoscopías y eh, que ya tuvieran tratamiento previo, este, ya sea con esteroides o IVPs, que ahorita también hablaremos un poco acerca de eso. Del lado a la derecha les incluí pues algunos de los criterios de inclusión, que algunos ya los mencionamos, pues si gustan revisarlos. Los principales fueron los que ya mencioné y también pues los criterios de exclusión que se tomaron en cuenta para el estudio en esta diapositiva. El diseño, pues, fue un estudio fase 3 multicéntrico llevado a cabo en 12 países diferentes. Este fue doble ciego con placebo y benralizumab, aleatorizado y controlado por placebo. El diseño del estudio consistió en 4 periodos. Un periodo de screening que duró de entre 2 que fue pues en 8 semanas, donde se realizaron las biopsias a los pacientes para hacer el diagnóstico de esofagitis eosinofílica e incluirlos en el estudio. También hubo otro periodo que fue como el principal enfoque del estudio de 24 semanas posterior al screening, donde se hizo el doble ciego con benralizumab y el placebo. Y posteriormente un periodo abierto de 28 semanas donde ya todos los pacientes siguieron con benralizumab, incluyendo al grupo placebo, se cambió a la medicación con benralizumab y incluso hubo un periodo posterior donde algunos pacientes pues, continuaron con el benralizumab. Eh, y bueno, en esto consistió el diseño. También se realizaron subestudios donde se incluyó un subestudio de tiempo temprano donde se incluyeron 20 adultos a los que se les realizaron endoscopías y biopsias adicionales en la semana 4 y 12. Se evaluó el cambio porcentual en los esofágicos en la semana 4, 12, 24 y 52. Y el estudio EndoFlip, donde simplemente evaluaron la distensibilidad esofágica mediante planimetría de impedancia en centros especializados. Bueno, los endpoints, objetivos principales, se evaluaron en la semana 24, al final del doble ciego, donde se evaluó la respuesta histológica y cambios en los síntomas. La respuesta histológica, pues, este, o sea, respondía en biopsias, encontrar menos de 6 eosinófilos por campo en la mucosa esofágica. Y en cuanto a los síntomas, se buscaba una disminución, un cambio desde el inicio en la puntuación diaria del cuestionario de síntomas de disfagia DSQ, que es un cuestionario que va de 0 a 84 puntos, que entre mayor puntuación, mayor frecuencia o severidad de la disfagia. Entonces, pues es lo que se buscaba, ¿no? La respuesta histológica y de los síntomas del benralizumab. Y algunos objetivos secundarios que se ajustaron jerárquicamente para evitar un error tipo 1, falsos positivos. Algunos de los objetivos secundarios incluían este, pues evaluaciones con otras escalas como
la escala de EOE-HSS, cambios endoscópicos mediante la escala RFS, eh, analizar otros síntomas como dolor abdominal y náuseas mediante el EOE-3D y cambios ya en escalas más dirigido a población pediátrica en la PES y cuestionario de calidad de vida como la SF36 y la PGIS y también impresión global del cambio con la escala PGIC. El análisis estadístico, bueno, el cálculo del tamaño muestral se planificó reclutar aproximadamente 170 pacientes asignados al azar una relación 1 a 1. Con esto se logró obtener un poder estadístico más del 95% para establecer la diferencia en la respuesta histológica y diferencia en el cuestionario de DSQ para evaluar los síntomas. La población para el análisis, este fue un análisis completo donde ya todos los pacientes que llegaron a recibir una dosis se incluyeron en el estudio, siendo esto pues lo que se le conoce como el intention to treat. Análisis de seguridad, donde se buscaban pues evaluar los efectos adversos del medicamento y pues los subestudios que ya mencionamos. Como mencionaba, pues el análisis de eficacia fue el intention to treat y se ajustaron factores como la región geográfica, el uso de esteroides y la presencia de estenosis. En cuanto a los resultados, bueno, los pacientes, se incluyeron 211 pacientes al estudio, donde 104 recibieron benralizumab y 107 el placebo. Al final fueron seleccionados 103 pacientes con benralizumab y los 107 con el placebo. 2% de cada grupo discontinuaron el benralizumab por decisión propia y terminaron por completar el estudio, 101 por el lado del benralizumab y 105 por el lado del placebo. Aquí, o sea, estos pacientes son los que terminaron el doble ciego, es decir, las 24 semanas, y posteriormente entraron al periodo abierto, 100 pacientes del lado de benralizumab y 105 pacientes de los que tomaban placebo, pues pasaron al benralizumab. Y bueno, algunos descontinuaron y pues podemos observar más adelante que la población redució, una reducción de la población que luego pues discutimos por qué fue eso. Las características de la población, pues eran pacientes jóvenes, la mayoría fueron hombres y como previamente habíamos mencionado, también se incluyeron pacientes que ya tenían un manejo previo, ya fuera con esteroides o inhibidores de la bomba de protones, que aquí pues nos sirve para pues evidenciar. mm, o sea, se analizó si había respuesta histológica o de los síntomas en los pacientes que ya tenían tratamiento previo y en caso de los pacientes que usaban glucosteroides tópicos, se vio que no hubo respuesta sintomática en hasta 50 de los pacientes que ya tenían tratamiento con esteroides tópicos. Y de igual manera, alrededor del 50% o casi el 50% no habían tenido respuesta histológica con glucocorticoides. Y también de los pacientes que usaban IVPs, de igual manera, más del 50% no obtuvo respuesta sintomática ni histológica. Y ya pues los resultados de los objetivos primarios de eficacia que mencionábamos, que era un cambio histológico y un cambio en los síntomas, pues vimos que en cuanto al cambio histológico, pues muy importante es que benralizumab sí logró una remisión histológica en cuanto a los eosinófilos, o sea, encontrar menos de 6 por campo, hasta en un 87.4% de los pacientes, que fue pues muy significativo a comparación del placebo, donde la remisión histológica eosinofílica fue solo del 6.5%. Es decir, 90 de los 103 pacientes que llevaron benralizumab ya no tenían eosinófilos en el esófago, mientras que el placebo, solamente 7 de 107 pacientes tuvieron una remisión histológica. Sin embargo, lo contradictorio fue
que en el análisis de los síntomas evaluados con el cuestionario DSQ se pudo observar eh, pues una disminución mínima de los síntomas, que mencionábamos que el cuestionario va de 0 a 80 puntos y en promedio solo hubo una diferencia de 3 puntos entre los pacientes con el placebo y los pacientes con benralizumab, lo que nos habla que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los síntomas. Bueno, les puse esta tabla para, pues aquí podemos ver que desde la semana 4 ya podíamos observar un- una disminución del 90% de remisión histológica de eosinófilos en los pacientes con benralizumab, o sea que desde un inicio, pues ya se veía este efecto histológico. Ya en la semana 2 un 100% y en la semana 24 un 90%. Sin embargo, y fue hasta la semana 24 que se observaron algunas remisiones eosinofílicas por parte del grupo placebo, que pues bueno, no sabemos exactamente a qué se debió. Y pues aquí también en cuanto a la remisión histológica, podemos ver que el grupo de benralizumab, marcado con la línea pues, morada o guinda, vemos que a partir de o sea, desde que inicia el estudio, se logra observar la reducción la reducción histológica para la semana 8. Sin embargo, la línea gris que representa el grupo placebo no es hasta la semana 24 que que se cambia todo el grupo placebo a benralizumab, que logramos ya observar la disminución eosinofílica, la depresión eosinofílica, que pues nos confirma que claramente la causa de la depresión eosinofílica es el benralizumab. Les dejé aquí pues una tablita de los resultados secundarios que previamente mencioné, eh, pues si la gustan revisar. Y la seguridad del medicamento, bueno, de los grupos, es que encontramos que hubo, pues, o sea, cualquier tipo de efecto adverso se presentó en el mismo porcentaje, que fue el 63%, en en ambos grupos, ya fuera en el grupo con benralizumab o el grupo placebo. Lo bueno fue que pues no hubo un efecto adverso severo como la muerte en ninguno de los grupos. En el grupo de benralizumab pudimos observar un paciente que tuvo un broncoespasmo y uno con una neumonía, y en el placebo solo se encontró un efecto adverso grave, o bueno, serio, de asma. Y ya efectos adversos ya mínimos, pues ya fueron la mayoría, que representaban pues la mayor parte del porcentaje de los efectos adversos, como el coronavirus, dolor de cabeza, faringitis, asma, entre otros. Bueno, la discusión, pues el estudio Mesina demostró que aunque benralizumab eliminó pues eficazmente eosinófilos en sangre y esófago, no mejoró los síntomas de disfagia ni los hallazgos endoscópicos, lo que nos habla de que hay otros mecanismos patológicos por los que se producen los síntomas, no solo pues los eosinófilos y el efecto inflamatorio de los eosinófilos en el esófago. Persistieron las alteraciones epiteliales y no se normalizaron completamente los perfiles moleculares. Estos resultados coinciden con estudios previos que evidencian una desconexión entre la mejoría histológica y clínica de la enfermedad, y se concluyó que la EOE podría requerir tratamientos más amplios, pues dirigidos a otras vías inflamatorias. Lo bueno fue que pues el perfil de seguridad fue favorable. Y conclusiones del estudio, pues benralizumab produjo una mayor respuesta histológica que el placebo, pero no mejoró los síntomas de disfagia. Este estudio cuestiona la relevancia clínica de monitorear el tratamiento de EOE solo en función de la inflamación eosinofílica. Y las estrategias futuras podrían enfocarse en dianas terapéuticas más amplias o en etapas más tempranas de la enfermedad.
En cuanto a las fortalezas del estudio, pues tenía un tamaño amplio de muestra, fue un diseño multicéntrico, se hizo una extensión a largo plazo del tratamiento, se utilizaron métricas clínicas validadas como la escala que utilizaron para evaluar los síntomas y pues permitió un tratamiento concomitante. Pues ya vimos que se incluyeron pacientes que ya llevaban tratamiento previo que refleja una práctica clínica más real. En cuanto a las limitaciones, pues fue la ausencia del grupo placebo en el periodo abierto, ya que aquí ya todos estaban con benralizumab. Y bueno, hubo poca diversidad étnica con escasa representación latina y o mexicana. Y hubo una duración limitada para evaluar los efectos a largo plazo y la seguridad crónica. También, pues, mencionaba en una parte, en esta parte, perdón, aquí vemos que a partir del periodo abierto pasan de 100 pacientes a 47. Esto fue porque los investigadores decidieron pues terminar la investigación, ya que pues vieron que no hubo efectos en los síntomas y pues por lo mismo pues pensaron que ya no iba a haber efectos, decidieron descontinuar el estudio, por lo que la población disminuyó. En cuanto a los conflictos de interés, el patrocinador del ensayo, AstraZeneca, y los investigadores académicos fueron quienes diseñaron el estudio. Los datos fueron recopilados por investigadores clínicos y analizados por el patrocinador. Y pues todos los investigadores tenían acuerdos de confidencialidad con el patrocinador. Y mensajes para llevar a casa, pues bueno, eh, aunque benralizumab no haya demostrado una respuesta en cuanto a los síntomas, tiene un efecto histológico muy importante que puede ser punto de enfoque para otras investigaciones, con la potencial reducción de progresión a fibrosis y posteriormente a una estenosis. Es muy importante también el diagnóstico oportuno de la EOE, también investigar a lo mejor efectos de los medicamentos en etapas de la enfermedad, o sea, antes de la progresión de la enfermedad. Y pues las terapias biológicas que son novedad, pues están revolucionando el manejo de las enfermedades inflamatorias gastrointestinal. Se requiere una evaluación individualizada para su uso en la práctica clínica, considerando factores económicos y poblacionales. Y pues este estudio impulsa futuras investigaciones en terapias dirigidas, especialmente en latinos. Y eso fue todo. Pues en cuanto a los mensajes para llevar a casa, el estudio parece pues no, este, bueno, o sea, la fisiopatología de la enfermedad consiste en una inflamación con fibrosis que luego esto nos lleva a una fibroestenosis en el esófago. Entonces, pues no podemos hacer de menos la respuesta histológica del medicamento, que es muy pues impactante. Entonces yo considero que probablemente hay ciertos enfoques que se pueden hacer en cuanto a esta respuesta que pueden ser beneficiosas para la progresión de la enfermedad más que nada. No sé si haya preguntas. Hola Andrés, ¿me escuchó? Sí, Nada más, te quería felicitar. Creo que sí entendiste muy bien el artículo, checaste pues todas las gráficas, todo el material suplementario y lo explicaste muy bien. Entonces, felicidades. gracias.
Bueno, si no hay más aportes o dudas, pues eso sería todo por esta sesión.